Me llamo Laura, y hoy quiero contarles cómo un simple encuentro con mi mejor amiga cambió por completo el rumbo de mi vida. Primero, déjenme presentarles a los protagonistas de esta historia. Mi novio Daniel, que siempre ha sido mi compañero leal y constante, y mi mejor amiga Julia, con quien comparto años de amistad inquebrantable. Julia es brillante, divertida, espontánea, y sí, también es lesbiana. Siempre hubo confianza entre nosotras. Incluso solíamos bromear con lo bien que nos veíamos juntas, pero jamás imaginé que algo real pudiera surgir. Todo comenzó en un día cualquiera. Daniel y yo estábamos paseando por el parque, disfrutando del sol cálido de verano. Él hablaba entusiasmado sobre sus planes para el fin de semana, pero mi mente, de pronto, se desvió hacia otro lugar. Una idea inesperada cruzó por mi cabeza, una fantasía que jamás había considerado seriamente. Estar con una mujer. Y no con cualquier mujer, sino con Julia. Me sorprendió darme cuenta de hacia dónde me llevaban mis pensamientos. Siempre había sentido atracción por los hombres, y sin embargo, ahí estaba yo, imaginando algo íntimo con mi mejor amiga. Esa noche, me invadió una oleada de emociones contradictorias. No podía dejar de pensar en lo que había visualizado, así que tomé el teléfono y la llamé. Necesitaba hablar con alguien que no me juzgara, y Julia siempre había sido esa persona. Con una risa nerviosa y el corazón acelerado, finalmente solté la pregunta. Julia, ¿alguna vez te ha pasado que te imaginas cosas con otras chicas? Ella, divertida y curiosa, respondió, cosas como que, no sé, fantasías, o algo por el estilo, murmuré, sintiendo el calor subirme al rostro. Julia soltó una risa suave, y con esa calma tan suya, me dijo que es normal tener pensamientos así de vez en cuando. Que las fantasías no definen necesariamente quiénes somos o lo que realmente deseamos. Sus palabras me dieron paz, pero también dejaron una puerta abierta en mi mente. Una puerta que, desde ese día, no se cerró del todo. Porque a partir de ese momento, algo entre nosotras comenzó a cambiar. Empezamos a pasar más tiempo juntas. Los mensajes entre nosotras se volvieron constantes, y cada día sentíamos una conexión más cercana. Ella nunca supo que mis fantasías la tenían como protagonista, pero algo en mi interior comenzaba a despertar. Y yo no sabía cómo gestionarlo. Un fin de semana, Julia me invitó a su casa para ver películas. Acepté con entusiasmo, aunque no podía evitar sentirme algo nerviosa por lo que pudiera ocurrir. Nunca le había mencionado mis pensamientos, pero había algo en su forma de mirarme, de acercarse, que me hacía pensar que quizá ella también percibía algo distinto. Nos sentamos en el sofá, y al más mínimo roce entre nuestras piernas, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Me mordí el labio, tratando de enfocar mi atención en la pantalla, pero no pude evitar ese deseo que comenzaba a agitarse en mí, un deseo que jamás había sentido de esa manera. Después de esa tarde en casa de Julia, algo cambió. Mis fantasías se hicieron más recurrentes, más intensas. Me encontraba preguntándome cómo sería realmente vivir esa experiencia, qué se sentiría, entregarse a otra mujer. Era algo completamente nuevo para mí. Siempre me había sentido atraída por los hombres, pero ahora, todo mi mundo parecía tambalearse. El dilema crecía a medida que la relación con Julia se volvía más íntima. Salíamos más seguido, y cada encuentro me dejaba deseando algo que no sabía cómo nombrar. Notaba que ella también actuaba diferente, como si percibiera en mí algo que ni yo misma terminaba de entender. Y luego estaba Daniel. Mi novio. El hombre cariñoso, amable, paciente, que siempre había estado ahí para mí. Nuestra relación era estable, segura. Pero ahora, dentro de mi cabeza, había un secreto que él no conocía. Y no sabía si debía contárselo. O mantenerlo guardado solo para mí. Tenía miedo de que no lo entendiera, de que pensara que ya no lo amaba. Una tarde, mientras estábamos los tres juntos, Julia y yo bromeamos sobre el amor y las relaciones. Ella dijo, con una sonrisa, el corazón quiere lo que quiere. Nuestras miradas se cruzaron, y por un segundo, pareció que hablábamos un lenguaje solo nuestro. Mi corazón se aceleró, y por un instante, imaginé lo que sería confesarle todo. Pero el miedo me ganó. Solo atiné a devolverle una sonrisa tímida. Esa noche, sola en mi habitación, me sentí dividida.
Una parte de mí quería abrirse con Daniel y decirle toda la verdad. La otra, temía profundamente a las consecuencias. No quería perderlo, pero tampoco quería seguir atrapada en esta confusión, en este torbellino de emociones que me consumía en silencio. Buscando claridad, llamé a Andrea, una amiga con la que siempre había sido honesta. Le conté todo, desde esa tarde en casa de Julia, hasta mis fantasías y la duda que me carcomía por dentro. Lau, sé que no es fácil, me dijo con serenidad, pero creo que la honestidad es lo más importante en una relación. Si Daniel te ama de verdad, te escuchará y te comprenderá. Aunque lo que le digas no sea lo que espera oír. Sus palabras me dieron algo de paz. Pero el temor seguía ahí. No quería perder a Daniel. Aunque tampoco podía seguir negándome a mí misma. Así que decidí tomar un poco más de tiempo para reflexionar sobre todo. Los días pasaron, y cada vez era más complicado guardar el secreto. Julia y yo seguimos saliendo juntas, y nuestras conversaciones eran cada vez más cercanas. Ella podía sentir que algo me preocupaba, pero yo solo sonreía y trataba de disimular. A veces me sentía rara por estar escondiendo algo tan importante de mi mejor amiga, pero no estaba lista para enfrentar esa situación. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Julia, decidí abrirme un poco. Julia, hay algo que quiero contarte, comencé nerviosamente. He estado teniendo pensamientos extraños últimamente, y no sé cómo manejarlos. Ella me miró con comprensión y me animó a hablar. Le confesé sobre mis fantasías y la confusión que sentía. Para mi sorpresa, Julia me escuchó atentamente y me abrazó con cariño. Laura, es normal tener pensamientos así. Lo importante es que estés en paz contigo misma y con lo que sientes, me dijo. Después de semanas de tener fantasías y esa idea en mi cabeza, Julia y yo decidimos salir solas a una fiesta. No puedo negar que la tensión sexual entre nosotras era más que evidente, como una chispa que amenazaba con encender algo que no podíamos controlar. Llegamos a la fiesta y la música estaba a todo volumen. Nos mezclamos en la multitud y bailamos juntas, riendo como si no hubiera un mañana. Parecía que solo existíamos nosotras dos en esa fiesta. Había miradas, roces, todo parecía cargado de deseo. Era emocionante y aterrador a la vez. Nos tomamos unas copas y la confianza aumentó. Íbamos soltándonos, compartiendo risas y miradas intensas, que dejaban entreverlo que ambas estábamos sintiendo. Julia tenía esa mirada que me invitaba a perderme en sus ojos, a dejar de pensar en las consecuencias y entregarme al momento. Bailamos juntas en una especie de burbuja, ajena a todo lo que nos rodeaba. Mis pensamientos cargados de fantasías, solo había lugar para el deseo y la complicidad. Entre nosotras. Entonces, sin previo aviso, nuestras bocas se encontraron en un beso apasionado y ardiente. Fue un beso robado por la lujuria y la emoción del momento, un beso que dejó claro que el deseo entre nosotras era real. Mis manos se entrelazaron en su cabello, y ella me abrazó con fuerza. No queríamos detenernos, estábamos en una especie de éxtasis compartido. La noche continuó, y aunque seguimos divirtiéndonos, había una especie de complicidad silenciosa entre nosotras. A veces, nuestras miradas se cruzaban y sonreíamos, como si supiéramos un secreto que solo nos pertenecía. Pero al final, cada una volvió a su casa. Cuando llegué a mi habitación y me acosté, solo podía pensar en ese beso ardiente que compartimos. Sentía mi corazón latir descontrolado, como deseando algo más. Por un lado, me sentía emocionada y feliz, por haberme dejado llevar por el deseo y tener ese momento, pero también sabía que le estaba ocultando cosas a mi novio. ¿Qué significaba esto? ¿Y qué pasaría ahora con Daniel? No podía dejar de pensar en él, tenía la duda de contarle lo que estaba pasando, o seguir manteniendo ese secreto. A la mañana siguiente, me encontré con Julia y ambas intentamos actuar como si nada hubiera pasado, como si el beso nunca hubiera ocurrido, pero la tensión sexual seguía allí, latente, y era imposible ignorarla. Ambas evitábamos el tema, y nuestras conversaciones se volvieron más cautelosas, como si estuviéramos bailando al borde de un precipicio. Los días pasaban, pero el recuerdo de aquel beso seguía tatuado en mi mente.
Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquel momento, y me preguntaba si lo había arruinado. Todo con Daniel. Temía que él notara mi comportamiento extraño, y se diera cuenta de lo que había pasado. Finalmente, después de un par de semanas, no pude soportar más la angustia y decidí hablar con Julia. Necesitaba saber cómo se sentía ella con respecto a ese beso, y qué significaba para ella. Nos encontramos en un café, y después de algunos nerviosos sorbos de café, finalmente encontré las palabras para preguntarle. Julia, sobre aquel beso. ¿Qué significó para ti?, pregunté con la voz un poco cortada. Ella me miró con ternura y respondió con sinceridad, Laura, ese beso fue especial. Sentí algo muy fuerte contigo, pero también entiendo que las cosas son complicadas ahora mismo. No quiero presionarte ni forzar nada, solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, para lo que sea. Sus palabras me tranquilizaron y me dieron un poco de claridad. No estaba sola en esto, y Julia entendía que mi relación con Daniel era importante para mí. Pero también me hizo darme cuenta de que tenía que enfrentar mis sentimientos y tomar una decisión. No podía seguir evitando la verdad. Después de aquel ardiente beso con Julia, las cosas entre nosotras han cambiado, y mi mente sigue llena de dudas y deseos encontrados. Pero ahora, una idea ha comenzado a tomar forma en mi cabeza, una idea que me asusta. Pero también me atrae irresistiblemente. La idea de proponerle a Daniel un encuentro íntimo de 3, con Julia y yo. Pensar en esa posibilidad me emociona y me asusta al mismo tiempo. Sería una manera de ser honesta con él, acerca de mis fantasías, pero también significaría adentrarme en un territorio desconocido. La idea se ha vuelto casi obsesiva, y no puedo quitármela de la cabeza. Sin embargo, también siento miedo. ¿Qué pensaría Daniel si le propongo algo así? ¿Cómo reaccionaría? ¿Y si eso arruina nuestra relación? Tenía incertidumbre sobre cómo podría reaccionar. A veces, incluso me pregunto si estoy siendo justa con él, al mantener este secreto y estas dudas para mí misma. Julia nota que algo me preocupa y me pregunta si estoy bien. Trato de ocultar mis pensamientos, pero ella me conoce demasiado bien, y es difícil esconderle algo. Finalmente, decido compartir mis pensamientos con ella, confiar en mi mejor amiga. Julia, no puedo sacarme de la cabeza esta idea de proponerle a Daniel un encuentro de 3. Sé que suena loco, pero no puedo evitar pensar en ello, confieso, sintiéndome vulnerable. Ella me mira con seriedad, sopesando sus palabras antes de hablar. Laura, es una idea atrevida y complicada, pero si sientes que es lo que deseas, y que te ayudaría a enfrentar tus sentimientos, entonces tal vez valga la pena considerarlo. Sin embargo, también debes pensar en cómo eso afectaría a Daniel y a tu relación con él. Sería una decisión que ambos tendrían que tomar juntos. Sus palabras me dan que pensar, y sigo meditando sobre todo, mientras sigo ocultando mi secreto. A Daniel. Cada día que pasa, la duda se hace más grande y más pesada. Nuestra relación era sólida, y tenía miedo de que sucediera algo. Una tarde, mientras hablamos con Daniel por videollamada, no puedo evitar sentir que estoy siendo una mentirosa. Él me cuenta sobre sus planes para el fin de semana, y yo asiento y sonrío, pero mi mente está en otra parte. La idea de la propuesta sigue presente en mi cabeza, y mi corazón se acelera solo de pensarlo. Finalmente, me encuentro a solas con Julia de nuevo, y decido hablar sobre lo que siento. Julia, creo que necesito hacer algo al respecto. No puedo seguir mintiéndole a Daniel, y tampoco puedo seguir escondiendo mis sentimientos. ¿Crees que debería hablar con él sobre mi fantasía? Ella me mira con cariño y asiente. Laura, lo importante es que seas honesta contigo misma y con él. Si sientes que es algo que necesitas explorar o compartir con él, entonces deberías hacerlo. Pero también prepárate para todas las posibles reacciones, porque puede que no sea fácil. Después de días llenos de pensamientos y dudas, sobre si debía o no proponerle a Daniel nuestro encuentro íntimo con Julia, algo inesperado sucede. Estaba en casa, sola, preparándome mentalmente para tener la conversación con Daniel.
Sentía un nudo en el estómago, y mi corazón latía a 1000 por hora. Era un momento crucial, y sabía que debía enfrentar mis miedos y ser completamente honesta con él. Justo en ese instante, mi teléfono sonó con una llamada de Julia. No esperaba que ella me llamara, ya que habíamos hablado hace poco, pero contesté emocionada. «Hey Julia. ¿Qué pasa?» «Hola, Laura. Estaba aburrida en casa y pensé en pasar a verte». «¿Te parece bien?», respondió ella con su voz alegre y contagiosa. Me sorprendió la visita inesperada, pero al mismo tiempo, estaba emocionada de verla. «Claro. Ven cuando quieras, estoy en casa», le respondí con una sonrisa en el rostro. A los pocos minutos, Julia llegó a mi puerta con esa chispa en sus ojos que siempre me fascinaba. Me abrazó con cariño y entramos juntas en la casa. La atmósfera estaba cargada de deseo, como si ambas supiéramos que había algo importante que queríamos hablar, pero ninguna de las dos se atrevía a dar el primer paso. Tomamos asiento en el sofá, y por unos segundos, el silencio llenó la habitación. Era como si el universo conspirara para ponernos en esta situación juntas, en ese momento preciso. Esta parte de mi historia es de esas que me hacen sentir emociones encontradas, y que me recuerdan lo impredecible que puede ser la vida. Después de hablar con Julia y compartir mis pensamientos y fantasías con ella, decidimos pasar un tiempo más juntas, para seguir explorando lo que sentíamos. Así que esa noche, nos quedamos solas en casa y decidimos ver una película. Elegimos una comedia romántica, pero sinceramente, la película pasó completamente desapercibida. Para mí, la presencia de Julia a mi lado, su cercanía, y esa mirada traviesa que me lanzaba de vez en cuando, me tenían distraída y con el corazón latiendo a toda velocidad. En un momento, Julia decidió ponerse más cómoda y se recostó sobre mis piernas. Mi corazón dio un vuelco y mi mente se llenó de pensamientos cargados de deseo. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso me está insinuando algo? Me sentía acalorada y nerviosa, y la tensión sexual era inmensa. No podía dejar de pensar en todas esas fantasías que había tenido, en lo que podría pasar si dejaba que mis impulsos tomaran el control. Pero también estaba asustada. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo afectaría esto a nuestra amistad? En un momento de adrenalina y dejándome llevar por el deseo, bajé la cabeza y la besé con pasión y anhelo. Fue como si todo se detuviera a nuestro alrededor y solo existiéramos nosotras dos en ese instante. El beso fue intenso y ardiente, y sentí como nuestros cuerpos se conectaban de una manera nueva y emocionante. Julia me correspondió con la misma pasión, y nuestros labios y lenguas se unieron en un baile apasionado y desenfrenado. Mis manos recorrieron su cuerpo, y sentí como el deseo corría por mi piel. Era como si estuviera experimentando algo completamente nuevo y liberador. Lo que comenzó como un beso apasionado rápidamente se convirtió en algo más. Nuestros cuerpos se buscaron con ansias, explorando y descubriendo cada rincón de nuestras almas. Fue una experiencia que superó cualquier fantasía que hubiera tenido. Era real, era intenso, y me sentía viva. Tuvimos relaciones esa noche, y cada momento fue mágico y liberador. Todo lo que había estado guardando dentro de mí se liberó, y me permití entregarme al deseo y la pasión de nuestros cuerpos. Fue como si hubiera encontrado una parte de mí que siempre había estado oculta, y me sentí en paz conmigo misma. Después de aquella noche intensa y cargada de deseo junto a Julia, me sentía envuelta en una mezcla de euforia y confusión. Había cumplido por fin esa fantasía que tanto tiempo había guardado en silencio, y la experiencia superó con creces todo lo que había imaginado. Descubrí una parte de mí que había permanecido dormida durante años, y me sorprendió lo profundamente que disfruté estar con una mujer. No sabía que algo así podía hacerme sentir tan viva. Aún hoy, cuando lo recuerdo, una sonrisa se dibuja en mi rostro. Y mi corazón late un poco más rápido. Fue una noche mágica. Una noche donde me permití ser yo sin filtros, sin miedo, sin límites. Me sentí libre, conectada con mis emociones de una forma que jamás había experimentado. Daniel, mi novio, nunca supo lo que pasó entre Julia y yo. Decidí continuar con nuestra relación como si nada hubiera ocurrido. Fue una elección difícil,
y la carga emocional de ese secreto no fue fácil de sobrellevar. Por un lado, me dolía no haber sido sincera, traicionar su confianza era algo que me pesaba. Pero por otro lado, sabía que lo que pasó con Julia fue solo una fantasía, algo puntual que no cambió lo que sentía por Daniel. Seguimos con nuestra vida juntos, como siempre. Nuestra relación continuó su curso, estable y amorosa. Sin embargo, una idea persistente comenzó a rondar mi mente. ¿Y si le propusiera a Daniel la posibilidad de vivir una experiencia íntima con otra mujer, con Julia? La idea era tan provocadora como arriesgada. No tenía idea de cómo podría reaccionar. Así que decidí dejar esa fantasía en pausa, y concentrarme en lo que teníamos él y yo. Sí, disfruté intensamente aquella noche con Julia. Pero también sabía que fue solo sexo, un momento que, aunque especial, no cambiaba mis prioridades. Aún así, esa imagen, esa posibilidad de un encuentro entre los tres, sigue rondando en mi cabeza. Sé que quizás es solo una fantasía más, y que no todas las fantasías necesitan convertirse en realidad. Pero si algún día llegara a pasar, no se preocupen, estaré aquí para contarles cada detalle.